no solo sobre esto del 4%, ¿no? Sino sobre lo que tiene que ver con educación. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mira, nosotros hemos escuchado atentamente, Nicolás, el discurso del Premier, y te digo que el magisterio está bastante inquieto y preocupado por lo que hemos escuchado. Los temas centrales y temas de campaña han sido omitidos o en todo caso tocados de manera reducida. Un tema puntual, por ejemplo, es el presupuesto, que tú lo tocas. Se ha dicho que va a invertirse en algunos programas, algunas estrategias, más de 1.500 millones, pero no se ha dicho de manera precisa y exacta lo que en campaña se ha señalado, 10% del PBI para educación. E incluso ese incremento de dinero para algunos programas o estrategias no alcanza a lo que la Constitución en su artículo 16 señala, 6% del PBI para educación. Y es lo que justamente el Congreso último aprobó y lo que el SUTE trabajó durante muchos años. Entonces ahí hay una gran preocupación. Nosotros convencidos decimos que para atender los problemas de infraestructura, alimentación, equidad, calidad, acceso, capacitaciones, dignificación y remuneraciones del magisterio, el presupuesto es fundamental. Y ahí hay un compromiso, y hay la palabra del maestro empeñada. Entonces nosotros consideramos fundamental aquí que debe haber una atención y una mirada seria y una mirada distinta. Los trabajadores y el magisterio han apostado por el cambio. Y en este discurso, que comprende el 2021 al 2026, 5 años, no observamos ese cambio. Segundo, el tema de nombramientos. Ha dicho que va a haber 80.000 nombramientos, 88.000. Y lo cierto es que ahora hay 283.000 maestros que esperan nombramientos. Se ha dicho que va a haber nombramiento automático. ¿Qué dice el SUTEP? Nombramiento en las plazas existentes. Y uno tiene en cuenta que en 5 años se van a nombrar a más de 80.000 maestros. ¿Y dónde quedan los 200.000? Aquí hay una propuesta de campaña que se está prácticamente el gobierno desentendiendo, y nosotros consideramos en la actitud vigilante que hemos asumido que la palabra del maestro se tiene que cumplir, que los compromisos se tienen que cumplir. El incremento de remuneraciones, Nicolás, no ha dicho nada preciso ni exacto. Los auxiliares de educación, que son más de 30.000 en el país, están preocupados, tienen un sueldo miserable, 1.300 soles. Los maestros del Perú, los peor pagados de Latinoamérica, tenemos una remuneración que involucra el 60%, que es absolutamente mínima. Y en todo caso aquí debe haber precisiones y cosas exactas. El ministro Cuenca, en una conversación con el SUTEP, decía que más o menos estaba programado por el año 2022 algo de más de 200 soles de aumento. Nosotros le dijimos en ese momento que esa era una cantidad indigna. ¿Y cuál ha sido la propuesta del gobierno? Una UIT, tú no nos dejarás mentir. Una UIT es 4.400 soles. Y de eso no hemos escuchado nada. El tema de la ley de emergencia en educación requiere fundamentalmente presupuesto. Hoy se ha ratificado de que comprende 6 ejes, de que se va a desarrollar entre el segundo semestre de este año y el primero del próximo año, y una crisis histórica, estructural como la que tiene educación, definitivamente en tan poco tiempo no se va a abordar, y algo que va a requerir sin duda va a ser presupuesto. Y este es un tema ausente en el discurso del presidente. Habla de modificación de la ley de reforma magisterial y nosotros decíamos, cuidado, ¿no? No se decía acaso que iba a haber toda una derogatoria de la legislación en educación que los trabajadores consideramos lesiva. Nosotros consideramos que aquí, por ejemplo, cuando se habla de nombramiento, se tiene que atender el reclamo de los más de 200.000 maestros. Un examen que, lejos de ser perjudicial y eliminatorio y busca descalificar a la mayoría, tiene que ser sumativo. Vamos a tener una reunión con el ministro y ese es un tema que le vamos a plantear y sobre el cual pero eso es un tema, mucha preocupación. Ese debate, Lucio, entonces, en general, sí. En general decía, Nicolás, perdón, te interrumpí. Nosotros observamos que en el discurso del Premier hay mucha generalidad y los maestros, los trabajadores en general, esperamos cosas mucho más precisas, más todavía si se habla de un derrotero de 5 años, 2021 al 2026. Entonces es fundamental precisiones, es fundamental que se señalen las cosas de manera exacta, es fundamental que se cumplan los compromisos. Los trabajadores no aceptamos más mentiras, no aceptamos más demagogia, más populismo, y en ese sentido consideramos que las atenciones deben darse ya. Por eso hemos votado y esperamos que los cambios realmente se concreten.
Uno de los temas fundamentales en la urgencia, digamos, es el retorno a clases. El problema es que el retorno a clases nos enfrenta no solamente a problemas sanitarios, sino a la cruda realidad. Es decir, no es solamente un tema de hay que vacunar los 200.000 maestros que faltan para poder regresar a clases completamente, ¿no es cierto? O a esta semipresencialidad que parece va a ser la característica de la educación de aquí para adelante. Sino hay que resolver este problema de la infraestructura. Mira, Lucio, estuvimos con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, estamos haciendo una campaña en relación a todo lo que hay que hacer para prepararnos frente a la eventualidad de un gran terremoto en Lima y Callao. Y la información que nos recordó, que viene del INEA, es que el 51% de los colegios necesitan reforzamiento y rehabilitación de estructuras para operar. El 25% de los colegios en el Perú tienen que ser demolidos, porque no pueden albergar alumnos, son un riesgo para todos. El 15% necesita un mantenimiento no estructural y solo el 9% pueden ser considerados realmente aptos para albergar personas sin que estén expuestas a riesgo. El 61% de los colegios no tienen agua, el 68% no tienen desagüe y servicios básicos, el 25% no tiene electricidad. Es decir, ¿cómo haces para resolver, regresar a clases sin empezar o sea, por ejemplo, hay que lavarse la mano, pero si no hay agua en el colegio? O sea, es bien complicada la situación. Uno, Nicolás, de que hay una cifra emitida por el mismo Ministerio de Educación y su organismo PRONIEC que dice que hay 100.000 millones de déficit en infraestructura educativa. Y el presupuesto de la educación ha estado destinando cada año algo de 5.000 millones. En esa lógica, requeríamos de 20 años para tener una infraestructura idónea. Y los porcentajes que tú señalas coinciden con esa realidad, infraestructura desastrosa. Y el tema del retorno a la presencialidad o semipresencialidad comprende una cadena de hechos. Un tema es la infraestructura, y en ese sentido hay una desatención absoluta. Y más todavía si tenemos en cuenta que la pandemia requiere de una infraestructura que genere o asegure salubridad de tal manera que podamos confrontar la pandemia. Y ahí hay una desatención. El otro tema es el equipamiento de las instituciones educativas. Nosotros decimos, y nunca ha sido rebatido ello, que el equipamiento, la infraestructura, las herramientas tecnológicas son también una necesidad y de la cual se habla en poca cantidad, responden a la segunda o tercera revolución industrial. Estamos en la cuarta en el mundo. Es increíble cómo estamos atrasados y por tanto el retorno a las clases, además de vacunas, requiere esos elementos. Y nosotros como maestros decimos que el Estado en ese sentido tiene que tener una mirada diferente y